Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Llegamos el día de hoy, esta mañana, a nuestro último tema, al cierre del capítulo 4 del libro de los Romanos. Y hemos estado viendo toda esta semana este tema que profundiza la epístola de Romanos, la doctrina de la justificación. Y hemos visto cómo la justificación no se obtiene por obras humanas, por un esfuerzo humano, por una buena conducta, por vivir una vida moral, por haber sufrido, por haber resistido la prueba, nada, ni un esfuerzo humano. Y se puso el ejemplo de Abraham y de David, como los dos fueron justificados por la fe, obtuvieron el perdón de sus pecados, obtuvieron la justificación, la salvación por medio de la fe. Hemos visto también que no se obtiene la justificación por medio de ritos religiosos, por medio de la circuncisión u otras ofrendas religiosas, otros actos religiosos que pretendan obtener el favor, el perdón de Dios. No, solo es por fe en Jesús, en la obra de Jesús en la cruz. Y tampoco se puede ser justificado por las obras de la ley. Los religiosos judíos habían puesto su estándar propio de qué significaba obedecer la ley. Y estaban en algunos puntos interpretados por algunos rabinos que ellos decían que obedecían y se sentían ya ganarse el cielo, como el fariseo, ¿no? Como la oración del fariseo publicano, que él se sentía justo delante de Dios. Pero no, ninguno de estos casos, ninguno de estos esfuerzos humanos, ni religión, ni obras de la ley, ni un buen comportamiento, ni una buena conducta pueden obtener la justificación que solo se obtiene por la fe. Y hoy vamos a cerrar este tema con el tema que la justificación es solo por la fe, solo por fe. Y es impresionante porque vamos a leer en el día de hoy que la justificación encierra los pilares de la reforma. Y vamos a ver cómo la justificación está basada en aquellos 5 pilares de la reforma. Recuerden, solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo y solo a Dios sea toda la gloria. Y vamos a ver cómo esta justificación está basada en estos 5 pilares de la reforma, que hoy lo vamos a ver en el capítulo 4 de Romanos, estudiando desde el versículo 16 al versículo 25, cerrando el estudio del capítulo 4 de Romanos. Y vamos a comenzar por el primer punto, ¿no? Recuerden que la promesa de justificación, de salvación, se alcanza solo por fe, ¿no? Y aquí vamos a ver que es sola fe y sola gracia. Vamos a leer el capítulo 4, desde el versículo 16 al 19. Dice así: por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Recuerda, ¿no? Porque si no es por fe, es como aquel un asalariado, que trabaja para recibir una retribución por su trabajo. Ya no es por gracia, sino es por sus obras. Y así no se alcanza la justificación. Repito, versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Sola fe, sola gracia. Recuerde, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, por fe, ¿no? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino siendo de casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham tenía todo en contra: su edad avanzada, la esterilidad de su esposa Sara, y él le creyó a Dios que de su simiente, de su propia descendencia, Dios le iba a heredar un hijo, de donde en el futuro saldría el Mesías, porque dice la Biblia, y lo hemos leído en este capítulo 4 de Romanos, que Abraham vio el día de Jesús. Por la fe lo vio y lo creyó, ¿sí? Solo por fe y solo por gracia se puede ser justificado. Pero también la fe se basa en la palabra de Dios.
porque Abraham confió y creyó en la palabra firme y verdadera y poderosa de Dios. Solo escritura, decía la Reforma. Recuerden, solo fe, solo gracia, solo escritura. Por fe en la palabra de Dios. El versículo 20 y 21 del capítulo 4 dicen: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Se basaba en la palabra de Dios. Qué tremendo, hermanos, entender que Abraham creyó, porque creyó en la palabra de Dios, ¿sí? En la palabra de Dios. Él creyó en lo que Dios le dijo, y por eso que su fe fue contada por justicia. Su fe fue contada, lo justificó delante de Dios. Qué tremendo es entender este tema. Pero también, hermanos, la fe se basa en el poder de Dios. Por eso que toda la gloria es para nuestro Dios. Solo a Dios sea la gloria. Una de las 5 solas. Nuevamente, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Abraham confiaba en el poder de Dios. Abraham sabía que si él sacrificaba a su hijo Isaac, él estaba dispuesto a hacerlo. El Señor tenía el poder para resucitarlo de entre los muertos. Él confió en el poder de Dios. Él atribuyó toda la gloria a Dios. Pero también, hermanos, es solo Cristo. Porque la fe se basa en la muerte y resurrección de Cristo, como dice el versículo 23 a 25. Y no solamente con respecto a Él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes había de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Solo Cristo. La justificación se obtiene solo por medio de la obra de Cristo en la cruz, solo por creer en Cristo. Hermanos, la justificación es solo por la fe en Cristo, pero involucra que esa justificación ha sido por gracia, porque no hemos hecho nada nosotros, nos ha sido dado por un regalo de amor de parte de Dios. Y ha sido hecha basada en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, solo escritura. Y ha sido hecha por el poder de Dios, para que toda la gloria sea de Dios. Solo a Dios sea la gloria. Y finalmente, solo Cristo. La fe y la justificación se obtiene por la obra de Cristo en la cruz, el cual murió por nuestras transgresiones y resucitó para que usted y yo, mi amigo, que ponemos nuestra confianza en Dios, seamos justificados, seamos declarados justos. La justificación solamente es por poner nuestra fe en Cristo, pero las características de esta justificación incluyen sola fe, sola gracia, basado en la palabra de Dios, sola escritura, solo por el poder y a Dios sea la gloria, y solamente en Cristo obtenemos salvación y justificaciones. Nosotros somos justificados en Cristo, solo en Cristo. Fuera de Él no hay justificación, no hay salvación. Que el Señor pueda tocar nuestros corazones, pueda darnos ese entendimiento para que tú, mi amigo, que has escuchado hoy o toda la semana este mensaje, entiendas que el Señor te está invitando, te está llamando, te está diciendo: yo te regalo, yo te doy por gracia esta salvación. Solo tienes que confiar en la obra de Cristo en la cruz. Yo llevé en la cruz del Calvario todas tus iniquidades, todos tus pecados. ¿Qué tienes que hacer? Confiar en Cristo, creer, aceptar este regalo de Dios, confiar en su palabra, confiar en su gracia, confiar en su amor, confiar en que Cristo hizo todo por ti. Te toca el camino fácil de venir y aceptar este regalo de Dios. Si tú te arrepientes de todos tus pecados, Dios hoy te dice: ven a mí, voy a perdonar todos tus pecados, te voy a dar una vida nueva, te voy a dar un nuevo corazón, te voy a declarar justo por la obra de Cristo en la cruz. Vas a ser justificado, vas a obtener vida eterna. Ven hoy a Cristo. Señor, gracias, Padre, porque en esta semana hemos visto este tema, Padre, que parece un poco complicado,
pero que Dios es el resumen de tu inmensa gracia y de la profundidad de tu amor. Que viéndonos perdidos, Señor, que viéndonos sin alternativa, porque nuestra naturaleza pecaminosa, caída, depravada, jamás podría haber cumplido tu alto estándar, que, Señor, que se requiere para ir al cielo. Enviaste a Jesús, Señor, y vino a la tierra a vivir una vida santa. Y luego, Señor, fue clavado en aquella cruz para recibir toda tu ira por el pecado nuestro, por el pecado de la humanidad, para que luego todo aquel que cree en Cristo, para que todo aquel, Señor, que viene arrepentido a tu presencia y viene, Señor, a confiar en los medios de Cristo por medio de la fe, tú lo declaras justo, Señor. Y por medio de esa justificación tenemos amplia y generosa entrada al cielo, a tu presencia, y viviremos por la eternidad, Señor, contigo. Te ruego por mis amigos que escuchan este mensaje, Señor. Toca sus corazones, Padre Santo. Regálales la salvación, que entiendan, Señor, que solo por medio de la fe, si hoy, en este momento, deciden creer en ti, tú, mi amigo, vas a recibir el regalo de la salvación. Bendice y toca a mis amigos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.